En primer lugar, quisiera hacer dos precisiones o dos aclaraciones. La primera es que me pidieron que hiciera una exposición, una presentación sobre este tema de modernidad y escuela en la República, a propósito de la celebración del Bicentenario en una perspectiva andino-amazónica. Entonces, una primera precisión, siempre me pareció un poco más grande de lo que puede mi persona brindar sobre un tema tan complejo como es, por un lado, la modernidad y por el otro lado, ver todo el tema de la escuela como sistema educativo en la República. Me voy a referir más bien sobre este punto a algunos aspectos de la escuela, en particular sobre la escuela rural, y tocar algunos aspectos de su vinculación con lo que genéricamente conocemos como modernidad. Un segundo tema, un segundo aspecto que quisiera precisar es que estoy hablando invitado como Grimaldo Rengifo, como miembro del PRATEC, como bien lo aclaró Hugo, y no como representante del Consejo Nacional de Educación, a la cual obviamente pertenezco, pero que no estoy en representación en esta oportunidad del Consejo. Hecho estas dos precisiones, pasaremos a exponer algunas ideas que puedan permitir luego, lo más que rápido que podamos, el diálogo alrededor de este tema, que siempre será interesante y al mismo tiempo muy complejo. La que sigue, por favor. Sí. Y voy a hablar básicamente de lo que en algún momento hizo un esbozo del proceso de escolarización rural andina en el Perú, particularmente en el siglo XX, que no es un trabajo histórico mío, es sido recogido de varios autores, pero que yo he citado básicamente en cuatro grandes momentos, ¿no? Y que tiene que ver con básicamente la dinámica de escolarización en el país, y en especial en el siglo XX. Porque en el siglo XIX prácticamente no hubo educación rural. Educación rural, para los que puedan tener idea, de la primera escuelita rural que se conoce fue en Puno, en Chucuito, ¿no? Y fue a partir básicamente de iniciativas de grupos evangelistas, en particular de un aymara que se apellida Camacho y de de un adventista que se llama Fernando Estal, que venía desde Argentina en todo un proceso de evangelización. Son de lo que se conoce, es esta escuelita que se genera a comienzos del siglo XX. De modo que en el siglo XIX había muy poco que hablar sobre la escuela rural. Y durante el siglo XX, prácticamente en la mitad, casi hasta el año 49, el proceso de escolarización iba a la par de dos grandes solicitudes que hicieron los comuneros en el siglo XX, cuando menos en esta primera mitad del siglo XX. Ellos pedían dos cosas fundamentalmente. Una cosa que ahora no se observa. Pedían por un lado la tierra y por el otro lado querían educación. Ya, estas fueron las dos grandes demandas de las movilizaciones en lo que se conoce de las movilizaciones campesinas, básicamente en el sur andino, pero no necesariamente en ellas, también en el centro y en el norte. Lo que querían eran escuela para sus hijos. Y cuando se les preguntaban por qué, para qué escuela, ellos decían, y esto está en algunos textos de Rodrigo Montoya, ¿no? Querían, y otros, ellos, como hasta hace poco se escuchaba todavía, lo que querían era una escuela para que les abriera un ojo. Habida cuenta que tenían un ojo para mirarlo de adentro, pero no tenían el ojo para mirarle lo de afuera. Entonces, era esta idea de queremos que la escuela nos abra los ojos, era una noción en castellano
que dice mucho de la perspectiva que ellos querían, ¿sí? Del año 49, como ustedes saben, es la creación de la idea del desarrollo y el subdesarrollo, y viene todo este proyecto de la Empresa Mundial de Desarrollo, que creo que es central para entender todo el proceso de modernización y de escolarización en varias partes de América Latina y particularmente en el Perú. Entonces la idea era que había desarrollarse y un vehículo del desarrollo era obviamente la escuela. Y se inicia a partir del 50 un proceso de escolarización que en el Perú es bastante significativo, incluso que abarca la propia secundaria. Recuerden ustedes que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hubo esta guerra con Corea y una demanda tremenda de minerales en la época del 48-56, donde hay un desarrollo enorme del proceso de escolarización, el Perú particularmente con creación incluso de grandes unidades escolares, y entonces hubo un proceso de masificación de la escuela rural. Y una de las cosas que decían los padres de familia y los comuneros, y que también está documentado, ¿ya? Es ¿para qué quieren escuela? No queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Ya en ese momento había penetrado la idea del progreso, y ser campesino, ser andino, ser quechua, era sinónimo de subdesarrollo. Entonces, los comuneros no querían que sus hijos fueran como mi padre decía, yo no quiero que mi hijo sea subdesarrollado. No entendían muy bien qué significaba eso, pero que obviamente era una carga de estigma de lo que significaba primitivo, subdesarrollado, incipiente, y entonces eso no querían para sus hijos. Entonces, muchas veces nos mandaban a la escuela para nuestros padres, y decían a todo el mundo, yo no quiero que mi hijo sea comunero como no, yo no quiero que sea campesino como yo, quiero que sea algo diferente, quiero que sea profesional. Este tema duró muchísimo en la mentalidad, si se puede decir, que uno encuentra hasta ahora, cuando preguntas a los comuneros para qué quieren la escuela, ellos te van a decir, no queremos que nuestros hijos sean como yo, no quiero. Esta es un poco la idea. La siguiente lámina, por favor. Yo lo pongo al 70 porque en el 70 se inició en el país una reforma educativa, el año, en la década del 70, el 72 se inició una reforma educativa que fue una de las reformas educativas más importantes del siglo XX, y yo creo que en lo que va. Y fue hecho junto con la reforma agraria por el gobierno militar, y a mi modo de ver dura aproximadamente hasta el 89, con esta caída del muro de Berlín y el inicio de todo un proceso de neoliberalización en el mundo. Entonces este es el tercer momento, el 70 y hasta el 89, lo he colocado allí, y los padres seguían diciendo, ¿para qué quieres mandar a tus hijos al colegio? Para que termine en mí lo que soy. O sea, acá tiene que acabarse el que mis hijos sean campesinos. Yo quiero que sean profesionales. O sea, de alguna manera seguía esta idea de la escuela como canal para el progreso, ¿sí? Ya obviamente ya habían muchos, especialmente aymaras y andinos en el sur del Perú, que ya habían tenido procesos de escolarización en 2 o 3 generaciones. Entonces, continuaba este proceso de asimilación cultural. ¿Qué hace la escuela? Esto lo vamos a ver después, ¿sí? Pero ya el año 89, después de toda una década de conflicto armado en el Perú, de una década que llaman muchos la década perdida, con una crisis económica a cuestas, ya los padres a final del siglo XX empiezan a cuestionar el proyecto educativo. Y hay una frase que yo y mis amigos que nos embarcamos en un proceso de acompañamiento a las escuelas en el medio rural andino encontramos. Esta expresión, nuestros hijos se burlan de nuestras costumbres, ya no hay respeto. Y cuando se les pregunta a ellos por el tema del respeto, no vacilan en señalar a la escuela como una de las causales de la falta de respeto que ellos observan, en particular de sus hijos que estudian secundaria cuando regresan a sus comunidades.
Viene una suerte de, a finales de siglo, de desencanto en general sobre el proceso de escolarización, porque esto viene con un proceso que lo vivimos a finales del 80 y particularmente el 90. Como ustedes ven, nosotros somos uno de los países en América Latina que tiene los desocupados más ilustrados. En ese momento, a fines del siglo XX, se cuenta como cerca de 100.000 a 120.000 docentes, maestros desocupados que no encuentran trabajo. Llega a su momento culmen. Igual pasa con las otras profesiones también, pero en este caso, y es creo que un fenómeno mundial, pero en este caso me refiero básicamente a los docentes. Hay una desocupación generalizada y yo pregunto mucho, me acuerdo mucho, pregunté a un comunero, le dije, entonces, ¿por qué haces estudiar a tus hijos si ves que no hay trabajo? Para que no hablen mal de mí, dice. Esto era la expresión. Pero de ahí que iban uno ve docentes taxistas haciendo lo que se puede hacer para ganarse los frijoles. Había un problema de empleo muy serio a fines del siglo XX. Entonces el desencanto de la escuela empieza a aparecer dentro de las propias comunidades. La que sigue, por favor. A mi modo de ver, el modelo que plantea la escuela el siglo XX, y yo diría desde el comienzo, un modelo vinculado a modernizar el campo y asimilar culturalmente a toda la población indígena al modelo que consideran al modelo urbanita, al modelo de la civilización moderna. La visión era el progreso y la vida buena moderna. No hay colegio. Yo estudiaba en un colegio donde había una enorme consigna: estudia y triunfarás. ¿Sí? Este era el ideal del modo de vida, además, de los países industrializados. Estudia para que triunfe, pero no triunfes en el campo, sino triunfe en la ciudad como profesional. La misión era educar para el progreso y el desarrollo, eso era clarísimo. Y esto significaba la superación y el olvido de las tradiciones. Yo soy profesor, egresé el año 69 y en ningún momento, en ningún curso, se me dijo que tenía que aprender otro tipo de culturas educativas que no sea la cultura educativa oficial. Y la consigna, yo estudié en la Universidad Nacional del Centro del Perú, era regresar a las comunidades para modernizar a las comunidades y sacarlos del atraso. Para eso nos educaron a nosotros. Y obviamente el contenido tenía que ver con la ciencia y la técnica moderna. Nuestro rol era, el profesor debe ser un agente de cambio y el papel de la comunidad, un papel receptora de la misión de la escuela. Ellos estaban para arreglar, para construir locales escolares, para arreglarlo, pero para que el profesor pueda cumplir cabalmente su rol de ser motor del desarrollo. Y obviamente en ese momento ya habían escuelas bilingües a finales de siglo, pero obviamente el bilingüismo, el tema del bilingüismo, muy querido por Arguedas y anteriormente desde el comienzo de la República, diría yo más en los años 20, 25, se pensó el uso de las lenguas indígenas en las instituciones educativas y esto se hace carne ya a partir del año 50 y con la reforma del 72 esto es muy importante en todo el sistema educativo. Pero la lengua es lo que yo llamo es para un elemento de traducción. Agarras un libro de ciencia y técnica moderna, lo traduces en quechua y ya estás haciendo interculturalidad. El lenguaje privilegiado obviamente no es la oralidad, sino la escritura. La escritura se considera un paso muy importante y necesario para el aprendizaje de la ciencia y la técnica moderna. Y el espacio de realización de la escuela no estaba en el campo, estaba en la ciudad y dentro del aparato industrial. Y el saber local obviamente no cuenta, es invisibilizado el saber local. Y sirve como hasta ahora como un saber previo, pero no como un saber en sí mismo. Este es lo que yo podría entender que ha sido el modelo de escolarización en el país y que creo que sigue siéndolo de algún modo. La que sigue, por favor. Y el proyecto era muy claro. La escuela desde el inicio, cuando se empezó a pensar como sistema en Europa, básicamente en Francia, cuando ya se vieron los grados
de educación básica, de educación primaria, secundaria y superior, cuando se instaló como sistema, era clarísimo que el papel debería ser para educar a una persona que pudiera hacer uso de los medios técnicos de producción para transformar la naturaleza en beneficio del hombre. Este es el proyecto ilustrado del siglo XIX, que se incuba mucho antes, eso todos lo conocemos, pero la escuela estaba hecho para eso, para formar a las personas en la apropiación de los medios técnicos que permitieran luchar contra la naturaleza. Había cuenta que la naturaleza se consideraba mientras no eras capaz de dominarla. Este es el proyecto. La que sigue. La lámina que sigue, por favor. Miren ustedes, hasta hoy día, hay dos conceptos que, crisis ecológica aparte, no hemos abandonado. Ustedes van a un texto de ecología, de ciencia y tecnología, de la educación primaria y la educación secundaria y la educación superior, van a encontrar hasta ahora la noción de explotación de recursos. Yo todavía estudié explotación de ganado vacuno, explotación de ovino, explotación de la naturaleza. A partir del año 92, con la conferencia de Río, dijeron muchos, oye, esa palabra es muy dura, aunque hoy día todavía se dice, vamos a explotar nuestros recursos naturales. Todavía se habla, ¿no? Pero ya otros hablan de manejo, de manejo. Y la naturaleza, como ustedes saben, desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, ya se transforma en recursos. Y todito el currículo. Vayan ustedes. Yo recuerdo una reunión, vean ustedes, la naturaleza es recursos naturales. ¿Sí? Esto es el proyecto que está en la modernidad, educar a una persona para que domine la naturaleza, para que lo maneje. Los adjetivos de sostenible, sustentable que le han colocado no han modificado la esencia de educar a alguien que maneje la naturaleza. Es por eso que uno no entiende cómo es que podemos celebrar el Día del Medio Ambiente y todavía seguimos utilizando esta jerga dañina en la relación del hombre y la naturaleza. Pero es la jerga. Manejo. Esto, miren ustedes la palabra manejo de recursos, manejo social. Escuchen a ustedes, a los más connotados ecologistas del Perú y de América Latina no dejan. La naturaleza está para manejarla y yo para manejarla. ¿Qué es recurso? Es todo objeto que está situado en la naturaleza a disposición del hombre. Esta concepción ha permeado todita las escuelas de agronomía, de forestales y biología, ¿sí? Y van a ver ustedes, no miento, escuchen a un ecólogo y va a hablar de manejo de recursos. Le coloca la palabra sostenible, pero él no puede dejar de no manejar, porque para eso es el proyecto educativo moderno. La que sigue, por favor. Bueno, mientras y bueno, ya, yo recuerdo que antes las oficinas de los ministerios tenían una oficina de personal, donde uno se iba a colocar algunas reclamos respecto al trato, a ver cuestiones salariales, de un momento a otro. Y no debe de tener más de 40 años, las oficinas de personal se han transformado en oficinas de recursos humanos. Fíjense ustedes, el proyecto de dominio de la naturaleza ha ido lejos, ¿ya? Ha ido lejos, ¿ya? Ahora los humanos son recursos humanos, es decir, objetos a disposición del poder. Mire esto, como ustedes saben, todos los que trabajan el tema de la modernidad, saben que uno de los, un personaje central es Descartes, ¿no? Planteó la separación entre la cosa pensante y la res extensa, la cosa que está fuera de la naturaleza. Y planteó desde el comienzo la primacía de la mente sobre el cuerpo, ¿no?
Entonces esto fue, y entonces en ese momento todavía no se usaba, como saben ustedes, no se utilizaba la palabra recurso, se utilizaba la palabra objeto. ¿Qué es objeto? Toda cosa que está afuera y debajo. Ob es afuera y hacer es que está debajo de uno. ¿Sí? Entonces, todo el proyecto es de ver objetos. Allí donde había cosas, los griegos llamaban cosas, en la modernidad se llaman objetos. No, es todo aquello que está afuera y debajo, que yace debajo de la persona. ¿Sí? Entonces, luego vino, como muy bien nos ilustró Vandana Shiva, a finales del siglo XIX la noción de objeto cambia recursos. El capitalismo necesitaba modificar el lenguaje para poder intervenir en la naturaleza. Y recursos que venía de latín que significaba manantial se transforma en todo objeto que está en la naturaleza a disposición del hombre. Por eso es que viene el verbo manejar los recursos. Pero esto ya fue increíble, ¿no? La transformación del hombre en recursos que puedan ser manejados por poder. No voy a hablar acá de cómo luego esto es capital humano y cómo incluso en algunas universidades en las cuales enseñan mis amigos hay una maestría sobre capital humano. A eso hemos llegado, ¿no? Se ha transformado todo y luego, claro, el recurso tiene su precio. El recurso agua tiene su precio, el recurso forestal tiene su precio y, por supuesto, todos tenemos un precio en el mercado. El mundo se ha transformado en un mercado libre para la transacción de mercancías. Como diría Rodolfo Kusch, el mundo es un patio de objetos. Esta es la realización plena del proyecto de la modernidad y en el cual la escuela tiene un papel fundamental. La que sigue. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Es clarísimo. La modernidad necesitaba que el cuerpo fuera un mecanismo, ¿no? Para poder intervenir en ella. Si no, no, es inconcebible. Es una máquina. Entonces yo puedo armar y desarmar. Ha llegado tan lejos esta concepción del cuerpo que hoy día el cuerpo es pues un objeto que se puede hacer con él lo que le da la gana. Entonces, una vez que se ha estudiado el cuerpo, ya vienen luego toditas las reglas y normas de cómo manejar este cuerpo. Manejarlo y la expresión más clara de este cuerpo que se maneja y el extremo al cual llega lo ha dado una atleta negra norteamericana, Simone Biles, que finalmente se dio cuenta de la forma, cómo estaban manejando el cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo hemos estudiado. Acá mis colegas hablan de biopolítica, biopoder. Es cierto eso, pero eso está metido profundamente en el sistema educativo, ¿ya? E incluso dentro de los propios ministerios. Ahí está mi amigo en el Ministerio de Salud, tiene su oficina de recursos humanos y nadie dice nada, ¿no? Marchamos. Tenemos feminicidios, tenemos genocidio. ¿Cómo no? Si el cuerpo es un objeto que yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Entonces hemos llegado a ese proyecto en la modernidad. La que sigue, por favor. Obviamente esto tenía que hacer crisis. Y el 92, antes, el 70, ya empezamos a hablar de la crisis ecológica. Hoy día, ustedes han visto en la COP, ¿no? En esta reunión cumbre, nuevamente a nuestras amigas jóvenes ecologistas luchando con el poder para ver si se modifica el rumbo de las cosas, ¿no? La crisis social es evidente y en el Perú, como ustedes saben, somos en crisis de valores, tenemos ejemplos miles de los cuales podemos hablar muchísimos. Pero este proyecto ha hecho crisis. Y al hacer crisis, ha hecho crisis el proyecto educativo que la subyace. El proyecto está en crisis. No es que solamente es que no van los niños a la escuela ahora por la pandemia. Ya estaba en crisis antes, ¿sí? Y la pandemia lo que ha hecho es evidenciar los lados más duros de esta crisis. La que sigue, por favor. Bueno, ustedes ven, normalmente la curva de precipitaciones que nosotros tenemos es una curva en la cual hay dos estaciones marcadas, verano e invierno, cuando hablo de la Amazonía y de los Andes. Y hoy día realmente cuando uno observa las curvas de precipitaciones, hoy día llueve cuando no debe de llover
y no llueve cuando debe llover. Esto ha alterado tremendamente los ciclos de regeneración del bosque y de la agricultura en el país. Esto estamos viviéndolo de una manera bastante aguda hoy día en el planeta, pero también en el país. La que sigue, por favor. Es un dato. Esta es la crisis social, el modelo educativo de 100 peruanos que entran, 74 terminan primaria, 69 comienzan la secundaria, 49 la concluyen, 38 postulan a la universidad, 11 ingresan, 6 logran graduarse y de estos 4 se titulan y el 0.5 obtienen trabajo. Entonces, este es un trabajo que se hizo el IPP, el Instituto Peruano, y esto era el 2004, pero la tendencia ha seguido siendo la misma. Hemos tenido mejoras significativas en estos 20 años en lo que respecta a educación secundaria, pero la exclusión sigue. Y esto es clarísimo hasta ahora. Tenemos un grupo de, diría yo, 8.5, y contando los universitarios, tendríamos unos 10 millones de estudiantes, pero tenemos otros tantos fuera del sistema. Fuera del sistema. Y es junto con la división de clases que estudió, hoy día hay también esta división de clases, acaso una de las más oprobiosas que hay de división en el país. La que sigue. Y obviamente en crisis de valores, como decía yo, la corrupción en este país y lo que estamos pasando, el racismo, la xenofobia, ¿no? La misoginia, instalada en el país y que ha hecho carne y lo hemos vivido, es signos de que no va bien las cosas, ¿no? Y en el medio rural los padres se quejan cuando regresan estos jovencitos a la comunidad, ya desprecian, ¿no? Y se burlan de las costumbres de los padres, ¿no? Estamos a ese nivel, estamos en el país con este proyecto. La que sigue. Y esto es la crisis de la construcción, pues, de un solo mundo, ¿no? Hay que excluir a todo aquel que no se parece, ¿no? Y las culturas son indígenas, antoandinas, son subalterizadas. Entonces tenemos una expresión en el país hoy día que nada tiene que ver con los ideales probablemente que se trazaron muchos en el siglo XVIII respecto a que la modernidad nos podría traer una vida mejor para toda la humanidad. La que sigue. Se han ensayado alternativas. Yo he colocado 3. Una de mis amigos ilichianos, que en particular Gustavo, Esteba y todos los que están vinculados a este proyecto de las universidades de la tierra. Gustavo es muy claro en señalar, ¿no? Esteba, que si elimináramos tajantemente la educación, podríamos cancelar lo que acaso sea ya la más opresora de las actuales divisiones de clase de la sociedad. Dice, al mismo tiempo podríamos enriquecer nuestras capacidades autónomas de aprendizaje. Dice él, la educación es una de las principales fuentes de desigualdad e injusticia en la sociedad actual. Esto no es de ahora, lo que dice él es desde que se inició el proyecto, hasta estamos en el siglo XXI y sigue siendo una de las fuentes de desigualdad. 9.300.000 están fuera del sistema y 10 están dentro de la caja. Pues tenemos en cuanto al Perú, tenemos esta figura. A finales del siglo XX, la UNESCO juntó alrededor del primer ministro de Lors a una cantidad impresionante de gente, porque obviamente ya veían todo el proceso de exclusión del sistema y juntaron a un montón de gente. Y se elaboró un texto que se llama La educación encierra un tesoro. Y hablan de 4 pilares en los cuales debe asentarse cualquier proyecto educativo. Aprender a hacer, aprender a ser, aprender a aprender y aprender a convivir. 4 pilares. Están dentro del proyecto de Delors. Sin embargo, y esto también lo escribe mi colega Jorge Ichizawa, se privilegió uno de los pilares,
¿no? Y entonces, en la introducción, Delors habla mucho de que cada niño, donde quiera que esté, pueda acceder de manera adecuada al razonamiento científico y convertirse para toda la vida en un amigo de la ciencia. Con esto, prácticamente invisibilizó, no digo sepultó, toda la posibilidad de un proyecto educativo en el siglo XXI que fuera amable con las tradiciones, ¿no? Y este proyecto, yo le he colocado el nombre de adaptación cultural y modernización de las mentalidades, ¿no? Y lo que digo, fíjense, está respaldado luego por la OCDE, los países europeos desarrollados, que han elaborado, que han, digamos, trabajado en un sistema de evaluación internacional que todo el mundo lo conoce con el PISA, como PISA, ¿sí? Para evaluar todo el proyecto, porque es a partir del siglo XIX, fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, donde hay dos materias que tienen que ver con la abstracción que se privilegiaron. Estos son comunicación integral y lógico-matemáticas, ¿sí? Y entonces, quien no aprobaba estas materias, obviamente era desaprobado, con el cual la curva de exclusión social de aquellos que no se avenían al sistema se profundizó. Y todo este proyecto fue financiado por todos los organismos de cooperación internacional. En el caso del Perú, a comienzos del siglo XXI, el sistema educativo recibió apoyos del Banco Mundial para apoyar todo este proyecto. Quiero pasar muy rápidamente a la tercera alternativa. Preguntado, mis amigos comuneros, en una encuesta que hicimos en diversos lugares a propósito de un proyecto de educación en varios lugares de los Andes del Perú, sobre qué tipo de educación quieren para sus hijos, ellos plantearon los dos saberes. ¿Qué tipo de educación, les pregunté? ¿Quieren ustedes uno que les afirma en su propio saber, vinculado al quechua, a la enseñanza de sus costumbres, de sus tradiciones, sin enseñarles el tema del castellano, el inglés, la ciencia y la técnica moderna, o quieren ambos? ¿Qué quieren? Y ellos muy claro dijeron, nosotros queremos los dos. Y un comunero, nosotros tenemos un video que habla muy bien. Debemos aprender tanto el campo como en la ciudad. Primero el quechua, luego el castellano, pero no solo el idioma, sino dice los tequilos. Entonces, desde ahí, y esto lo hemos visto desde el sur del Colombia, en Ecuador, en el Perú y en norte de Argentina y también en Bolivia. El tema es nosotros queremos una apuesta comunera por la diversidad. Este es el proyecto, ¿sí? ¿Qué quieren? La gran pregunta que nos hicimos nosotros conversando con las universidades y los institutos, ¿dónde se enseña esto? ¿No? ¿No? Y a pesar que es planteado a comienzo del siglo, 20 años, si ven ustedes el currículo de educación de los institutos y de las universidades, ahí está el quechua, está el castellano, podría estar el aguajún, el shipibo conibo, pero las otras materias siguen incólumes. Y este es el desafío que tenemos ahora. Lo que sigue, por favor. Miren ustedes, lo que plantean los comuneros es el camino de los dos saberes. En quechua le llaman Ixca y Yachay, en Aymara, Paya y Atiu, y en todos los idiomas ustedes pueden encontrar esta expresión, queremos los dos saberes. Y nosotros planteamos, yo particularmente no soy de aquellos que cree que vamos a trabajar interculturalidad y diálogo de saberes con expresiones como educación formal y educación no formal o informal. Imposible, pues, ¿cómo no va? Una cosa es que no nos hayamos detenido a estudiar la cultura educativa de la comunidad, pero imposible entender que cultivemos en los Andes del Perú 4.000 de variedades de papa con una educación que no tenga forma, que es una ameba pedagógica. Es imposible, ¿no? ¿A quién se le ocurrió pensar que lo que hacen nuestros comuneros es informal o no formal, por oposición a formal? Con esos conceptos no podemos entender el diálogo de saberes. De ahí que en Pratec nosotros consideramos más bien que lo que tenemos en el país son culturas educativas. Una oficial, ¿no? Y también culturas educativas comunitarias.
¿sí? Nosotros lo que estamos planteando es que la cultura educativa oficial sea incremental a la cultura educativa de la comunidad. Esta es la propuesta, ¿sí? Y esto implica, inevitablemente, lo que diálogo de saberes y convivencia intercultural implica reconocimiento de la diversidad epistémica. Y esto es uno de los desafíos que tenemos en educación en el país. La verdad que muy poco se ha trabajado dentro del sistema todo lo que es otras formas de conocer, otras pedagogías y que tienen que ver obviamente con otras ontologías, otras cosmovisiones. Esto todavía, a mi modo de ver, está muy distante, se habla fuera de fuera del sistema, se habla mucho esto dentro de las academias, de hecho hay, incluso en el caso boliviano, hay hasta un ministerio de descolonización y todo esto también en el caso de Ecuador. Caso de Perú se habla también, pero no tanto, no ha entrado, no ha percolado todavía esto dentro del sistema y dentro de la formación docente, y esto es crucial si queremos pensar en un diálogo de saberes. La que sigue. Y entonces, lo que creo, cuando alguien me dice, no debemos de volver a las aulas como ahora, de la misma forma como lo hemos hecho antes, entonces la impresión que tenemos, es mucho de nosotros, es que tenemos que replantear todos los fines del proyecto educativo de la modernidad. Y anclarlo en este concepto de buen vivir, ¿no? Que significa cuidar la casa común. Para esto, obviamente, no creo que solamente una tradición educativa es importante. Acá requerimos de todas las tradiciones, todas las culturas educativas, ¿no? Para poder emprender una tarea de restauración de la casa común. La que sigue. Sí. En Perú tenemos 55 pueblos indígenas que hablan 48 lenguas originales. Tenemos una tercera parte de la población que se adscribe a una tradición ancestral lingüística en el Perú. Tenemos un 60% de personas que se dicen mestizas, tenemos casi 1 millón de afrodescendientes, tenemos más de 1 millón de gente que se dice blanca y en general nosotros lo que tenemos es pluralidad cultural en el país, ¿sí? La que sigue. Y obviamente tenemos una pluralidad de culturas educativas. Y lo que ahora estimamos es que lo que debe repensarse es un nuevo sistema, un nuevo ecosistema de aprendizaje que implique un diálogo de culturas educativas. Dejar de estar hablando de formal, informal, no formal y formal y plantear todo el proyecto como diálogo de culturas educativas con tramas educativas que puedan generarse dentro de las propias comunidades, donde repensemos todo el sistema actual vinculado a una conectividad, a una comunicación que va de arriba del Ministerio de Educación hacia las escuelas rurales y plantear más bien una posibilidad de que haya una comunicación en sentido, también en sentido inverso, de abajo hacia arriba, donde los docentes diseñen programas y proyectos y experiencias de aprendizaje vinculados a los quehaceres y a las situaciones significativas que pasan los estudiantes en la comunidad, de manera de generar aprendizaje útil, de utilidad para la vida de los niños y niñas. La que sigue, por favor. Como decimos, cada cultura no solamente posee una singular lengua, sino modalidades de regeneración de saberes que permiten la recreación incesante de sus condiciones de vida y su cosmovisión. A nuestra diversidad cultural le corresponde una diversidad de culturas educativas, que es importante conocer, reconocer y plantear un diálogo en equivalencia. La que sigue, por favor. Bueno, esto nosotros, como ustedes saben, entendemos cultura educativa como modalidades que tienen las comunidades andinas amazónicas de aprender y enseñar, producto del cual han brotado y regenerado
Saberes haceres que corresponden a la sabiduría de un vivir en armonía con la naturaleza y las deidades. Esta cultura educativa es tan antigua, ¿no?, como la presencia humana en los Andes. Nosotros pensamos que en gran parte esta cultura educativa se ha reafirmado a partir de la agricultura, ¿no? Cuando se dice empezaron en los Andes a domesticar las plantas hace 8.000 años. La que sigue, por favor. Y entonces nosotros lo que tenemos en los Andes es una pluralidad de culturas educativas. Como dicen los mismos niños y niñas de las propias comunidades, todo lo que hacen la particularidad es que ellos están recreando saberes y aprendiendo los saberes en los diferentes espacios de vida de las propias comunidades. Ellos lo ven esto también como una educación. La que sigue, por favor. Los espacios educativos son, en el caso de la Amazonía, son la chacra, ¿no?, el bosque, los ríos y la casa. Nosotros hoy día decimos, si es cierto, la escuela hoy día está en dificultades y tensiones, está en descanso, pero los niños están ahora recibiendo clases intensivas sobre cómo criar la chacra, cómo criar el bosque, cómo criar la casa, cómo aprender textiles. Acabo yo estar en Lamas en una feria de tejidos donde realmente esa educación no ha sido cancelada, sino ha estado en una regeneración bastante vigorosa. La que sigue, por favor. Bueno, es un aprendizaje vivencial, ya las aulas vivas son las chacras, ahí es donde aprenden nuestros niños y niñas. La que sigue, por favor. Es un saber holístico e integral. Acá no hay nada segmentado por áreas. No es que se enseñan matemáticas, no es que se enseñan de 8 a 10 matemáticas, de 10 a 12 personal y de 12 a 1 educación física, sino que todos los saberes, cuando vas a sembrar, juntas a agroastronomía, juntas a agricultura, juntas climatología, juntas todo y lo empatas en el momento de sembrar, de tejer, de cocinar, de cazar, de pescar, etc. La que sigue. Es obviamente un aprendizaje intergeneracional y de contenidos útiles para la vida. Lo que se aprende acá son aprendizajes postergados. ¿Por qué aprendo esta cosa, profesor? Aprende, no te sirve ahora, pero te va a servir para el futuro. Aquí no, son aprendizajes útiles y para la vida, ¿no? La que sigue, por favor. Todos estos aspectos pedagógicos, y es un saber hacer que se recrea en cada circunstancia. Una chacrita de maíz que está al otro lado de otra chacrita de maíz no se cría del mismo modo. Estos niños y niñas se crían en un escenario donde nada se repite. Para ellos, cuando van a la escuela, les es extraño saber que 2 y 2 son iguales, ¿no? Estos viven en un mundo muy heterogéneo y además de un año a otro va cambiando. Entonces, desarrolla inteligencias múltiples, ¿sí?, que no necesariamente se condicen con lo que pide el sistema educativo. Y como el sistema educativo no califica esto que saben estos niños y niños rurales y particularmente indígenas, hasta ahora puede ser visto como una rebeldía pertinaz frente a los sistemas de evaluación que los hacen minusválidos. Gracias. La que sigue, por favor. Bueno, lo que no se trata, por un lado, de desconocer lo que puede venir de fuera, ¿no? La experiencia andina ha sido incluir y no excluir. Nosotros hemos tenido y tenemos más de 50 cultivos que se han domesticado en estas tierras, a las cuales se han incorporado el trigo, la avena, qué sé yo, la cebada y el arroz, que nosotros vienen de otras tradiciones. Lo mismo que con animales, lo mismo que con instrumentos, lo mismo que son deidades. Y hoy día nosotros tenemos, pues, acabamos de pasar el Cristo morado y diferentes Cristos que están vinculados, que son parte de nuestra vida y que los hemos incluido, no lo hemos excluido. La experiencia andina es en ese sentido de incluir todas las tradiciones. ¿Por qué? Y más aún, ¿no?
Vivimos en una circunstancia muy, muy dramática hoy día en el mundo, que no podemos pensar que, que alguna tradición deba ser excluido en la solución de los desafíos que tenemos en la humanidad. Necesitamos de todos. La que sigue. Y las bases es, ¿no? Elogiar la diversidad y no la monovariabilidad. Nosotros necesitamos digerir la oposición que no nos hace bien, ¿sí? Nosotros necesitamos realmente criar y dejarnos criar y pensar que todo esto lo vamos a hacer en familia, donde nadie es menos, ¿no? Y todo tenemos que verlo en equivalencia, ¿sí? La próxima, por favor. Como dice doña Mirta Vázquez, no, que el retorno a clases no sea para volver a cómo estábamos. Sí, me gustó mucho esta. Ojalá realmente lo tengamos muy en cuenta, muy seriamente, a cómo estábamos, para que el retorno no sea lo mismo de antes. La que sigue. Muchas gracias, Hugo. Muy amable de vuestra parte. Muchas gracias, mi estimado Grimaldo. Aquí aprovecharemos seguramente que hay un conjunto de amigos que nos acompañan que querrán hacer algunas preguntas. Y desde ya lo que tal vez alguna de las inquietudes que más es una constante en estas reflexiones, del cual acabas tú de plantearnos, es justamente un tema que aborda en forma integral a lo que nosotros llamamos la educación tanto superior como la educación básica. Esta clasificación de básica y superior definitivamente se sigue abordando como si fueran ámbitos autónomos. Evidentemente, tu reflexión lo que nos estaría dando pie es para poder procesar una suerte de interpretación de la educación en su conjunto. ¿Es así, mi estimado Grimaldo? O sea, posibilita realmente mirarlo como una situación de conjunto, porque esta pregunta llevaría a una posible complementación, a preguntarse hasta dónde realmente el Ministerio de Educación representa a un sistema o simplemente ese ministerio está circunscrito a un ámbito a lo que muy bien lo has descrito. Mira, obviamente el sistema educativo como sistema atiende a, como le digo, a la mitad de la población en condiciones, digamos, de tener educación, ¿sí? Entonces, durante gran parte de lo que va del siglo XXI y ya desde más o menos la década del 60, 70, se hablaba de exclusión y de cerrar brechas educativas, ¿sí? Esto ha sido en cada reunión a nivel nacional o internacional se habla de cómo cerrar brechas educativas. Y la impresión que tenemos muchos, digamos, siguiendo a Iván Illich, es que el sistema es contraproductivo, como muchas de las cosas creadas en la modernidad. El transporte es una de ellas, ¿no? Cuanto más se desarrollan los sistemas de transporte, cuanto más, es muchísimo más la distancia y el tiempo que tú pierdes en ir de un lugar a otro. Tú creas la educación para que la gente pueda aprender, puedan todos aprender, y cuanto más desarrolla el sistema, te das cuenta que de 100 que entran, 4 personas se titulan en la universidad. A todas vistas el sistema es excluyente y deja en su desarrollo, es como una máquina centrífuga. Cuanto más velocidad desarrolla, más expulsa, ¿ya? ¿Y a quiénes expulsa hoy día? ¿A quiénes expulsa? No expulsa a los niños urbanitas de clase media, no expulsa a ellos, está expulsando
a la población rural de las comunidades andinas y amazónicas, y particularmente a los indígenas de la Amazonía. Y ahí podemos conversar, ¿no? Entonces, la idea nuestra, muchos de ellos es, mira, los intentos por incorporar, yo estoy en una comisión de equidad e inclusión, ¿ya? Entonces, pensar que equidad es sinónimo de asimilación y no de respeto a la diversidad es un tema fundamental. ¿Me explico? Porque ahora lo que se está pensando, vamos a incluir, pero es el mismo proyecto que tú vas llevando a los shipibos, conigos, a los yines, a los quechuas y a los ahuajú, el mismo proyecto, pero cambiado en el idioma. Y traes a los mejores elementos de ellos, los pones en el 8º, 9º piso del Ministerio de Educación para traducir. Entonces traduces a las matemáticas, quieres traducir el 1 de la tribu europea al hook del modo como entienden el número en nuestras tierras, ¿te das cuenta? Entonces, por eso considero que debe haber, mira, yo creo que hay que hacer esfuerzos del Izcayachay adentro y afuera, ¿ya? No estoy planteando. Yo creo que adentro hay que hacer un esfuerzo enorme por reconocer la pluralidad de epistemes. No podemos seguir en este plan ahora, pero afuera también. Afuera también hay que hacer esfuerzos tremendos. Lo que nosotros hemos considerado es que ese de ir incorporando de gente de fuera, teniendo un sistema nacional de acreditación por el cual tienes que rendir los exámenes de adentro para la gente que está afuera, a mí me da la impresión que es interesante, pero es insuficiente. En estos 10 o 20 últimos años de educación básica alternativa, hay 350,000 personas dentro del sistema, pero la brecha, pero la necesidad son 9,5 puntos. Entonces, allí creo que lo que hay que reconocer son otras culturas educativas, otras formas de aprender y enseñar, que no necesariamente el sistema de currículo educativo oficial actual. Ese es, creo yo, abrirse a la pluralidad. Este es el desafío que hoy día tenemos. Tu micrófono, Hugo, tu micrófono, hermano. Disculpa, Grimaldo. Quiero leerte otra pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Cómo no? Plantea lo siguiente. Considerando la importancia crucial de recuperar algunas claves de sentido de nuestra tradición civilizatoria andina amazónica, como el gusto por la diversidad, su cultivo gozoso, ¿cómo recomendarías hacerlo en nuestro ámbito educativo formal? En principio no me gusta utilizar la palabra formal, ¿no? Dirás en la cultura educativa oficial, ¿sí? Ya. Mira, se han hecho, en primer lugar, creo que hay que avanzar muchísimo en el tema de entender la interculturalidad como diálogo de saberes. Entonces yo creo que es importante incorporar la cultura de la papa, pero es sumamente importante entender la cultura de la papa. ¿Me explico? Si no incorporas la cultura de la papa, incorporas la papa y empiezas a ver qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de proteínas, qué cantidad de lípidos, qué cantidad de agua tiene. O sea, lo incorporas como un objeto sujeto a un análisis físico-químico. Pero cuando tú incorporas la cultura de la papa, tienes que entender la cosmovisión que hace al creador. Entonces tienes que entender otras dimensiones del saber que no son necesariamente eso. Y entonces, cuando hemos hablado acá nosotros de interculturalidad, hasta ahora es incorporar la papa, pero no la cultura de la papa. Entonces hemos reducido, ¿ya?, la papa a una expresión analítica de ver la papa y sus componentes y no ver las señas, el diálogo con la naturaleza. Fíjese, para cultivar la papa, un sembrador aymara, ¿sí?, ve 100 señas, 100 modos de ver cómo la naturaleza se expresa para saber si va a llover o no va a llover, dónde va a llover, qué tipo de papas poner, para saber si las siembras van a ser adelantadas o atrasadas. Es impresionante. Pero no solamente eso, hay todo el mundo de los rituales, etcétera, etcétera. Es decir, hay otra comprensión del mundo. Entonces yo tengo la impresión
para la colega o el colega que ha hecho la pregunta, es que eso todavía creo yo que es un déficit en la formación del docente, tanto en el pregrado como en las capacitaciones que hacemos en servicio. La impresión, y creo que se necesita urgente en el Perú una colectividad que trabaje este tema de modo prioritario. Y no vayámonos con que informal y no formal. Trabajemos seriamente. Y mi impresión, te voy a decir con toda, de lo que conozco, Hugo, es que en el país sobre estas cosas necesitamos harta chamba, hartísima chamba. Y acá necesitamos de las manos de todos, porque no lo va a hacer un iluminado. Acá lo tenemos que hacer esto en Ayllu, ¿sí? Esto es el tema, porque nosotros tenemos 3 desafíos y termino con esto, Guito. Conocer la modernidad, ¿ya? Conocer la modernidad, ¿ya? Esto es muy importante para nosotros. Nosotros nos vamos hacia afuera a estudiar nuestros grados, nuestros posgrados, y nos dan más de lo mismo. Pero no cuestionamos, como mucha gente lo hace en otros sitios, la propia modernidad, ¿sí? Entonces tenemos que, pero para cuestionar tienes que conocerla. La segunda cosa que tienes que conocer no solamente es quechua, hermano. Quechua también hablan estos políticos que hablan en plazas y después hacen lo que hacen. Hay que conocer nuestra cultura y eso significa hacer una reflexión, los docentes, una reflexión ontológica, epistemológica y pedagógica, porque es distinto el aprendizaje de los niños y niñas en la chacra que dentro del aula. Y si no lo tenemos en cuenta, no podemos hacer ese empate. Y tercer desafío, y que los padres de familia te han dicho, nosotros no queremos ni uno, queremos todo, queremos la diversidad. ¿Cómo haces para pasar del HUC al uno de la tribu europea? Eso, te juro que no lo hemos trabajado mucho. Necesitamos, y estoy colocando un ejemplo, no te estoy colocando el cuerpo de mi abuela junto con el bendito cuerpo, con el esqueleto que está ahí planteado y todos los aparatos y sistemas que se llaman cuerpo humano y que están encerrados en una bolsa llamada piel y que pensamos que ese es el cuerpo humano. Por Dios, ese es el cuerpo autopsiado de la modernidad, pero no es el cuerpo de mi abuela. Entonces, el cuerpo de mi abuela no está allí. El otro sí está en quechua. ¿Cómo se dice cabeza está en quechua, ¿no? ¿Cómo se dice cabeza en quechua? Uma, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dice mano, maqui? Pero es el esqueleto. Entonces yo creo que ahí necesitamos trabajar harto. Ahí Huguito, termino, ¿sí? Sí, no, gracias, estimado. Aquí hay nuestro amigo Tirso quiere hacer una pregunta y me pide que se lo abra realmente el micro. Adelante, Tirso. Gracias, Grimaldo. Buenas tardes. Hola, Tirso. Un placer y un saludo muy fraternal. Mira, en realidad lo que has presentado, ¿no? es con una gran apertura, como abrazando, ¿no? lo que se conoce, lo que está por conocerse. En ese contexto tú has hablado de otras formas de aprender y enseñar. Has hablado de la pluralidad y hay una cuestión que hablaste del cuerpo, ¿no? Y creo que allí, ¿no? Para los que no estamos cerca de la comunidad y no vivimos en la comunidad, ¿no? O sea, la comprensión del cuerpo en el mundo moderno es muy limitada, ¿no? Sin embargo, hay ciertos reconocimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a tomar el caso muy puntual. Se dice que, o sea, de la capacidad total del cerebro solo utilizamos el 5%. ¿A dónde quiero ir con esto? Hay una cuestión que es fundamental. Mientras nosotros no conozcamos, y aquí paso a leerte algo que no sé si suscribes, pero me gustaría escuchar tu opinión. En el caso del ser humano, el ego superó sus propios límites naturales y se convirtió en un mecanismo de autodestrucción, extendiéndose y afectando al resto de la naturaleza. Y ahí está la modernidad, antes de la modernidad, y o sea, lo que sea, con el ego más allá de la modernidad. Por tanto, dice el señor César Teruel, el ser o la conciencia se revela por sí mismo, para sí mismo, con el fin de erradicar el ego y restablecer el equilibrio a todo el ecosistema. La eliminación del ego produce un cambio en el comportamiento del ser humano, llevándolo a un estado de armonía con el entorno.
Sucede entonces que el viejo mecanismo de supervivencia basado en la competencia y la consiguiente violencia se transforma ahora en cooperación y convivencia. Y yo creo que, o sea, ahí Gustavo Esteva, Kusch, que los has mencionado, entre otros, ellos también se han abierto, ¿no?, más allá de las fronteras, ¿no?, en las cuales residen, ¿no? Y entonces, o sea, creo que ahí hay una gran posibilidad de explorar y reconocer de que fundamentalmente un derecho de nacimiento de todos los seres humanos es el ser o la conciencia. El asunto es de si estamos, o sea, despiertos y hemos develado, ¿no?, lo que es nuestra esencia fundamental. Y con eso se abre, o sea, una nueva posibilidad de ver todo: la agronomía, la economía, la educación, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quería expresar. Grimaldo, muchas gracias por tu presentación. Gracias, Tirso. Bueno, sobre ese tema, has hablado así, todo el proyecto de la modernidad, pero han ido más allá, expulsar la naturaleza. Nosotros somos. Fíjate, una abuela acá, nosotros tenemos la yuca, y un día empezamos a cultivar la yuca y no entraba la nieta, una jovencita, y le digo, ¿por qué no entra? No, me dice, está con su menstruación. Fíjate, ¿no? Y la yuca está en flor. ¿Me explico? ¿Tú qué? Y eso fue toda una reflexión, porque ¿qué somos los humanos? ¿Estamos para dominar la naturaleza o para sintonizarnos con la naturaleza? Tú no puedes, Tirso, tocar en los aymaras, tocar la música de verano en el invierno. ¿Me explico? No puedes tocar, y viceversa. Porque entonces, más allá, porque las abuelas te dicen, estás disturbando el Pacha, estás disturbando el mundo. Más allá tú preguntas, ¿y quién es el humano? ¿No? En la tradición griega ya sabemos quién es, en la tradición cristiana y en las otras tradiciones, pero en la tradición nuestra, ¿qué somos? ¿Qué es el runa? Como me decía un abuelo arriba, ¿qué somos, pues, Grimaldito? ¿No? Criadores nomás, pues. Lo que ves no nos pertenece. ¿Acaso es de esto nuestro? Esto es de la madre tierra, esto es del Apu. Nosotros somos criadores, estamos acá en el mundo para criar, nada nos pertenece. Y cuando vamos a cultivar la papa, hacemos nuestro quintito para pedirle permiso a la madre tierra. Entonces estás en otra noción de cuerpo. En un cuerpo que es un nudo más. No te olvides que Pacha también es tejido, y cada uno de nosotros es parte de ese tejido como un nudo más. Lo que creo que nos corresponde a los humanos es tejer la vida y no destejerla. ¿Me explico? Es un poco la idea que creo que está detrás de estas reflexiones. Pero, en fin, entonces cuando ya nos enajenamos de la naturaleza y de todo lo sagrado, ya puede seguir, ya sigue el proceso, pues, ¿no? Y entonces entramos a los terrenos del psicoanálisis y todo lo demás, y cómo demonios hacemos para recuperar nuevamente a aquellos que se han extraviado durante toda la modernidad, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra cosa, porque ese es otro texto que se llama Retorno a la Naturaleza. Bien, mi estimado Grimaldo, muchas gracias realmente por haber compartido estas reflexiones en un diálogo que enriquece realmente a todos, nos enriquece, y además viniendo de una tradición que ustedes han venido ya desarrollando. Evidentemente la reflexión teórica, en este caso, tiene un soporte que justamente nos permite de una u otra manera tener un surco por donde seguir caminando. Desde ese punto de vista, mi agradecimiento, y a nombre de todos los que estamos aquí participando, te trasladamos y nos apapachamos, por supuesto, mi estimado Grimaldo. Esto es una cosa extraordinaria, realmente, estar haciendo estas reflexiones.